Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver cómo hacer una pirámide de población en el programa EPIDAT. Es un programa de análisis epidemiológico, es bastante intuitivo, es un programa gratuito, se puede descargar desde la Consellería de Salud del Gobierno de Galicia y la verdad que es muy útil pues, para hacer una pirámide rápida, con bastante calidad y además tiene bastante variedad. En este caso hoy vamos a ver solo cómo hacer una pirámide de población con edades simples y os voy a dejar una serie de ideas para que vayáis practicando si ese es vuestro deseo. En primer lugar, Epidat pide que introduzcamos los datos de dos maneras. La primera es, o bien los introducimos manualmente, que no es lo más recomendable, y la otra opción es que lo hagamos con un Excel. El único problema que tiene Epidat es que quiere que le demos los datos tal y como el programa nos lo pide. Vamos a empezar. En módulos podéis encontrar que hay un módulo de demografía y dentro uno de pirámides e indicadores y pirámides de población. Cuando vamos a pirámides de población y vamos a abrir una serie de datos en la entrada automática de datos, luego veremos el resto de opciones, veréis que nos pide las variables requeridas son un identificador de población, aquí hay una variable de etiqueta opcional, no vamos a verlo por ahora, un límite inferior de los grupos de edad para cuando haya grupos de edad, la amplitud de esos grupos, si es que los hay e incluso si no los hay, y la población de hombres y de mujeres, que es la que vamos a representar en la pirámide. Por lo tanto, al menos tenemos que tener 5 variables: identificador, límite inferior de los grupos de edad, amplitud, población de hombres y población de mujeres. Es por ello que si vamos a un Excel tenemos que definirlo de modo que veamos esas 5 variables. Veis aquí que tenemos el territorio, en este caso es la población de Salamanca del año 2018, la edad, en este caso tenemos las edades simples y no es solo la edad, sino que es el límite inferior del grupo. Al ser edades simples veréis que siempre aparece pues, la edad correspondiente. Territorio aparece siempre, siempre debe aparecer para cada una de las edades. Luego la población de hombres y de mujeres, también para cada una de las edades. Y la amplitud, que en este caso al ser edades simples es 1. Si fueran edades quinquenales serían 5. Por lo tanto tenemos aquí nuestras 5 variables. Lo que va a hacer Epidat es leer la primera fila de esta hoja de Excel, que en este caso se llama Salamanca, y otras abiertas como Sevilla, Sevilla-Salamanca y Sevilla-Essex, que ahora mismo no vamos a utilizar, pero que es importante tener en cuenta que están ahí, y es lo que va a leer, y de cada una de las variables va a definir el nombre de la variable de la primera fila y lo que queda por debajo hasta el último blanco, o el primer blanco que encuentre, como lo que va a implementar dentro de la pirámide. En este caso veamos, con un cierre en 100 y más años. Vamos, por lo tanto, a Epidat y vamos a introducir primero esos datos directamente. Vamos para allá y vamos a buscar en examinar dónde podemos encontrar nuestros datos. En mi caso, lo buscaremos en la, carpeta en la que se encuentran, pirámides Epidat, y veréis que tarda un poco en cargarse porque está leyendo las distintas hojas que aparecen. Veréis ahora que aquí en tabla a utilizar veremos que aparecerán las 4 hojas, en este caso, que nosotros tenemos en nuestro archivo. Veis que son Salamanca, Sevilla, Sevilla-Salamanca y Sevilla-Essex. En este caso vamos a hacer solo la de Salamanca. Y lo que lee son pues las 5 variables que tenemos, que es lo que lee en la primera fila. Y solo se trata de poner cada una en su sitio. Identificador de población, lo que hemos llamado territorio. Edad, que era el límite inferior de los grupos de edad, no confundir con la etiqueta, que es simplemente una etiqueta de los grupos de edad. La población de hombres, la población de mujeres y por último la amplitud, que en este caso recordad que era 1 por ser edades simples. Ya tenemos los datos, aquí los podéis ver en la tabla de datos, hasta 100 y más, y recordad esto hasta 100 y más. ¿Por qué? Porque vamos a ver, primero, definir los grupos de edad. Vamos a ver que tenemos edades simples, se pueden hacer por edades quinquenales, decenales o las que queramos, y el límite inferior del intervalo final va a ser el 100, que es el que hemos visto que había en la tabla. Bien, y vamos a cerrarlo.
Luego vamos a ver que en este caso hay una única población. En tipo de pirámide, como solo tenemos una población, tenemos una pirámide simple. Y los datos a representar se pueden representar bien los totales, bien por 1000. En general los representamos con términos relativos, que en este caso va por 1000. Y es muy interesante siempre que representemos la generación, de tal manera que veamos cuándo nacieron las distintas edades, la población de cada una de las edades. Lo que va a hacer es restar el año en el que es la población a la edad, y así conseguirá la generación. La fecha de referencia hay que indicar la que sea la que hayamos tomado. En nuestro caso, el de 1 de enero, pues significará que es un año menos de si fuera el 31 de diciembre, para calcular la generación. Esto está muy bien porque luego, a la hora de interpretar la pirámide, lo que hacemos es interpretarla tanto por edad como por sexo, pero también por generación, para ver los cambios históricos que ha habido en el territorio correspondiente. Luego hay una opción de truncar pirámides, en el caso, por ejemplo, de que queramos representar solo los mayores o los jóvenes o la población activa, lo que queramos, y el resto no hay nada más. Simplemente con eso, dándole a calcular, vamos a obtener nuestra pirámide. Veis aquí en el editor de gráficos que aparece ya el título con Salamanca, que es la población que teníamos. Podemos cambiarlo y aquí en título del gráfico, Salamanca, ponerle 2018, y veis que ya nos aparecen a la izquierda las edades y a la derecha la generación, de tal manera que es una pirámide fantástica para poder interpretarla de manera clara. Podemos definir una serie de cosas como el color del texto, poner proporciones, poner títulos en el eje, por ejemplo, pues, población por 1000 en lugar de la que aparecía, pero porcentaje por 1000, lo que queramos, por 1000 personas, lo que queramos. Bien, podemos poner también una serie de líneas de división, si nuestro deseo, y añadir también en el eje X algunos títulos, en este caso edad y generación, son los que aparecen, e incluso cambiar las etiquetas a las que aparecen, el intervalo que aparecen las etiquetas, ya un poco como lo prefiramos. Cada 5 años aparece, pues, bastante coherente. Incluso también las líneas de división horizontales. Y luego la serie se puede cambiar el color, pues por alguno que nos interese. Yo soy muy partidario del blanco y negro, pero no hay problema en poner aquello que queramos, transparente o a la que más nos interese, o en algún color que nos venga bien para la edición del producto que finalmente vayamos a tener. Como os digo, yo en este caso lo voy a dejar en blanco y así se va a quedar. Una vez que lo tenemos hecho, podemos guardarlo con un formato JPG, o bien, en este caso no voy a hacerlo, o bien también podemos aceptar y ya lo tendremos dentro de nuestra pantalla de presentación de resultados de Epidat. En todo caso, siempre podemos editarlo volviendo a pulsar sobre el gráfico, de tal manera que lo podamos guardar si así es lo que queremos. Pues Salamanca, pirámide, Salamanca 2018, o aquello que nos interese. Así ya la tendríamos guardada. Bien, igualmente la tendríamos aquí. Y con esto ya tendríamos nuestra pirámide. Si volvemos al módulo en uso, que lo tenemos aquí debajo, a la izquierda, veremos que también podemos hacer pirámides que sean superpuestas, o incluso hacer dos pirámides a la vez en el caso de que tengamos los datos de esas poblaciones. Eso sí, lo único importante aquí es que veamos que los datos en Epidat siempre los leen en vertical desde el Excel. Por ejemplo, en los datos de Sevilla-Salamanca, que podéis ver aquí, veis que aparece la población de Salamanca con la primera fila con las variables y hasta 100, y luego aparece directamente la de Sevilla. De esa manera podríamos bien o hacer dos pirámides de edades simples por separado, o bien hacer dos pirámides superpuestas, que eso os lo voy a dejar a que lo hagáis a vuestra discreción y que juguéis un poco con el Epidat, que la verdad no tiene ninguna dificultad y que crea, pues, productos que nos vienen muy bien para informes, para trabajos
y que creo que además al ser un producto gratuito que sirve, por cierto, para todas las plataformas, independientemente del sistema operativo en el que estemos trabajando, pues puede ser una cuestión que nos vale en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que nada, espero que os sirva. Cualquier duda, pues ya me preguntaréis en comentarios o en algún momento si nos vemos. Bueno, un abrazo, adiós.